Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta clase del curso de milagros. Ya no sé si es la 8, creo que es la 8 o la 7, pero bueno, lo bueno es que continuamos. En esta clase de hoy les voy a enseñar a hacer la expiación, bueno, desde la parte más básica. Continuemos con las lecciones que tenemos para terminar el capítulo 5, que son 3, y luego hacemos la expiación. Ok. El ego que el uso hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Recuerda que ambos se encuentran en ti. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Todo lo que genera miedo produce disensión. Disensión es como división, separación, porque obedece a las leyes de la división. La culpabilidad es el símbolo del ataque contra Dios. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Esto se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella mismo ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no concibe atacar a nada ni a nadie. La enfermedad es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar. Ok, como dice el título, aquí, ¿cómo el ego usa la culpabilidad? ¿Cuántas veces nos sentimos culpables consciente o inconscientemente? Muchas veces inconscientemente. Eh, en biodescodificación se enseña que nosotros vivimos la vida en ciclos. Es decir, que los ciclos se van repitiendo cada 7 años, normalmente, generalmente, cada 3 años, dependiendo de qué tan fuerte haya sido la situación que viviste, el trauma, la herida que hayas experimentado. Pero estos ciclos realmente no deberían infundir en nuestra vida. ¿Pero por qué se repiten? La verdad es que se repiten porque hay culpa implícita, pero es una culpa inconsciente, es una culpa inconsciente, no la podemos ver. Por eso es que se repiten los ciclos. Pero si no hubiera culpabilidad, pues los ciclos no tendrían por qué existir en cuanto a las situaciones repetitivas. Ujú. Y claro, hay situaciones repetitivas de todo un poco, ¿no? De enfermedad, de tal vez separarme de alguien, enojarme de alguien, cambiarme de casa, no sé, pasar una mala racha, se viene repitiendo en ciclos, pero es porque detrás de todo esto hay culpabilidad implícita, aunque nosotros no nos demos cuenta ahora. Y bueno, aquí en la lectura nos dice que es porque nosotros queremos usurpar el poder de Dios. Voy a continuar con la siguiente diapositiva porque sigue el capítulo. Dice, es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero?
La contestas cada minuto, cada segundo, en cada decisión que tomas. Es un juicio que no puede, por menos, tener consecuencias. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Dios creó una de ellas y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú y por lo tanto sí puedes deshacerla. Es decir, nosotros inventamos al ego y Dios inventó a la parte del Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos deshacer el Espíritu Santo, que es la parte de Dios en nosotros, pero sí podemos deshacer el ego porque ese lo inventamos nosotros. Dice, puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de Dios. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por Él. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, entonces la responsabilidad no puede caer sobre ti. Solo puedes aceptar la solución del deshacimiento. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que haya sido purificado. Tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Bueno, aquí ya nos dice que la expiación es la parte, bueno, es la herramienta que nos va a ayudar a librarnos de esta culpabilidad inconsciente. Bueno, muchas veces inconsciente en su gran mayoría, pero a veces sí somos conscientes de la culpabilidad, ¿no? Muchas veces decimos cosas hirientes sin darnos cuenta y después nos damos cuenta. Entonces ya la culpabilidad está implícita. O dejamos de hacer algo también y ya la culpabilidad viene al ratito. Entonces aquí nos dice, claro, que lo primero es hacernos la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Porque nosotros estamos decidiendo en cada momento, en cada instante. Aquí dice en cada segundo. Y cada segundo que decides algo, dice que decides o por el Espíritu Santo, o por Dios, o por lo bueno, o por el amor, o por el ego, la culpabilidad, el miedo, la irresponsabilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? La expiación, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y listo. Continuemos a la siguiente diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta? No creo, ¿verdad? Aquí dice el obrador de milagros, ¿no? Cada uno de nosotros es el obrador de milagros. Dice, si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismos, nosotros somos los obradores de milagros, por eso este curso se llama un curso de milagros. Entonces, es nuestra responsabilidad aceptar la expiación. ¿Se acuerdan que arrancamos diciendo que la expiación es deshacer? Ok, continuamos en la siguiente diapositiva. Buenas noches con todos. Hola, hola, súper. Ok. Dice, el tiempo y la eternidad. Dios en su conocimiento no está esperando pero su reino, o sea, Dios en su conocimiento no está esperando, se refiere que no nos está esperando a nosotros, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes tú unirte a él. Es elegido estar en el tiempo en vez de la eternidad. Te corresponde estar únicamente en la eternidad donde Dios mismo te ubicó. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, inducen miedo a las represalias, al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. Cuando te decidas a intercambiar la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor, el dolor por la paz, entonces Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él y jamás puedes perder la mente.
La mente que estaba en mí está en ti, dice Jesucristo. Pues Dios crea con absoluta impecabilidad, imparcialidad. Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa o casi simultáneamente. Pero el ego siempre habla primero. El ego dicta sentencia. El Espíritu Santo revoca las decisiones. A juicio del ego, la Biblia es algo temible, pues interpreta con miedo. Y bueno, aquí vienen algunas frases que son las que va a decir que están mal interpretadas por la Biblia. Espérenme un ratito que aquí están. Mm, o sea, bueno, el tiempo y la eternidad. Nosotros en esta tierra estamos con el tiempo, es decir, creemos en el tiempo, pero la verdad es que si Dios es eterno, pues nosotros también somos eternos. Y aquí dice claramente que lo que le da realidad al tiempo es la culpabilidad. Les decía yo que si no hubiera culpabilidad, pues no se repetirían las situaciones en la vida. Entonces hay que deshacer esta culpabilidad. Y bueno, aquí Jesucristo nos dice que la misma mente que estaba en Él es la misma mente que está en nosotros, porque Dios crea imparcialmente. No dice, al hijo de María y José le voy a dar una mente más sana o más recta, ¿no? Todos tenemos la misma mente, solo que Jesucristo tomó una decisión diferente. Él decidió intercambiar la culpa por dicha, la crueldad por amor, el dolor por la paz. Entonces nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Y aquí dice que, ¿por qué nosotros tenemos culpa? Porque hemos tenido el miedo infundido desde hace tiempos, desde que existen los tiempos. Entonces dice, a juicio del ego, la Biblia es temible. Y vamos a ver, aquí nos enseña algunas partes donde hay la mala interpretación. Entonces empecemos. Dice, por ejemplo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. Entonces, lo que el hombre siembre, eso coseche. Si lo vamos a eso quiere decir que si yo he sembrado odio, voy a cosechar odio. Eso es lo que interpreta la Biblia, pero dice que no es lo que se quiso decir, porque no se quiere infundir el miedo, sino que lo que se quiso decir es que si tú cultivas cosas dignas, pues cultivarás cosas dignas, porque tú vas a cultivar lo que es valioso para ti, no lo que no es valioso. ¿Ok? Siguiente. Dice, mía es la venganza. Bueno, aquí vamos a leer algunas frases de la Biblia, ¿no? Que infunden miedo. Por si acaso lo aclaro. Ya voy. Ya voy a esa pregunta que ha hecho Ernest, que dice que le causa confusión. Cuando dice, mía es la venganza, dice el Señor, que está en la Biblia, puede reinterpretarse así. Si recuerdas que las ideas se expanden al compartirse, la aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela al Espíritu Santo, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente. Mía es la venganza, dice el Señor. Eso ya ahí
nosotros tenemos la idea de que es un Dios vengativo, pero no quiso decir que Dios es vengativo, porque Dios no puede tener dualidad. Entonces, quiere decir que le entregues ese sentimiento de venganza al Espíritu Santo, porque eso no se debería compartir. Entonces, al entregarla al Espíritu Santo, Él te librará de ella. Por eso dice, mía es la venganza, que se la entregues a Él, no que la conserves tú, ¿ok? Si alguna parte no se entiende, por favor, ahí me van poniendo mensajito. Yo sí puse una pregunta, dice Paulina. ¿Cuál pregunta, Paulina? Ah, sí, me confunde la culpa. Entonces, me confunde la culpa, quizá no estoy entendiendo bien qué es la culpa, porque entonces seríamos anárquicos, quien pone las reglas. O sea, reglas hay en este mundo. La cosa es que tú no te quedes con la culpa. Por eso existe la expiación. Por eso les decía yo, la culpa consciente y la culpa inconsciente. Por ejemplo, si yo puedo tener culpa inconsciente, por ejemplo, si yo en cada decisión, no sé, por ejemplo, pude haber decidido ir, no sé, al programa de mi hijo, pero por mi trabajo no pude ir. Eso ya ahí hay un sentimiento de culpa implícito. Que tú dirás, no, no pasa nada, es que yo lo justifico, es que no, no pasa nada. ¿Cómo sé que es lo mejor? Como yo tengo que, o sea, lo óptimo es conectarse con el espíritu y que te da paz. ¿Te da más paz ir al programa de tu hijo o te da más paz ir a tu trabajo? Cualquiera de las dos. Que tú tomes es también desde la paz. Y si por A, B, C, D te sientes culpable, pues por eso vamos a aprender la expiación. ¿Ok? Luego Ernest dice, en la misa dice, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso nos infunde miedo, culpa, vergüenza. Sí, sí, exactamente. Por eso es lo que nosotros, aquí dice que, ¿qué le da realidad al tiempo? La culpa. La culpa. Créanme que siempre tenemos culpa. Siempre. Solo es cuestión de ir haciendo acto de conciencia, acto de conciencia, acto de conciencia y vas a ver cómo la culpa está implícita ahí, está como tapiñada, como escondida. Ok, continúo entonces. Otra parte de la Biblia que genera miedo y culpa es, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y bueno, lo que quiso decir para el Espíritu Santo, la frase significa que las generaciones posteriores, el Espíritu Santo podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal. Entonces, no es castigaré los pecados, sino que se pueden corregir, se pueden entregar al Espíritu Santo. Si los tatarabuelos no lo hicieron, pues lo pueden hacer las siguientes generaciones. Eso es lo que se quiere decir, no sentir esa culpa y ese castigo. Y muchas veces por eso se buscan las terapias alternativas como las constelaciones familiares, donde te dicen, ah, es que tu abuelo, no sé, se mató y se ahogó y murió no sé qué, y por eso es que tú ahora tienes miedo a ta, 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 ta. O sea, está bien saber la información, pero líbrate de la culpa, ¿ok? Luego tenemos la siguiente frase que dice en la Biblia, los impíos perecerán. Perecerán quiere decir que desaparecerán. ¿Qué significa o qué quiso decir? Que en la expiación desaparecerán, que serán desechos los pensamientos no amorosos. Los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos. No es que las personas impías van a desaparecer, porque todas las personas, o bueno, todos los seres humanos, tenemos esa chispa, ese espíritu de Dios, y no puede Dios mismo hacerse desaparecer. No, lo que va a desaparecer son los pensamientos impíos, los actos impíos, todos los actos y pensamientos no amorosos. Descodificar y cenar hasta la quinta generación, sí.
Luego dice, cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Yo he venido como una luz al mundo. No es que Jesucristo haya sido solamente Él la luz, sino que lo que quiso decir es que vino a compartir la luz que Él tenía, porque cada uno tiene esa luz en potencia. ¿Ok? Hasta aquí tenemos estas frases que resignificadas deshacen el miedo implícito que uno siente o que uno puede percibir pues cuando lee la Biblia. O bueno, que muchas veces se predican en la iglesia, en el Evangelio. Ven que la culpabilidad, o sea, el miedo está implícito, porque la culpa y el miedo, hagan de cuenta que son primos hermanos, van juntos. La culpa y el miedo siempre van juntos. Ok, voy a continuar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ok, continúo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se le tenga paciencia? He tenido infinita paciencia contigo, porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Miren qué bonito aquí dice, de nuestro Padre. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Mm, Como el título lo dice, ¿no? El tiempo y la eternidad. Dios, dame paciencia. No, 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 no. Bueno, dicen que no hay que pedir paciencia, sino tolerancia, porque si te pides paciencia, te dan más retos para que tengas más paciencia. Bueno, aquí dice que debemos tener paciencia con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Primero tengo paciencia conmigo mismo y, y bueno, ya que aprenda a tener paciencia conmigo mismo, ahí voy a tener paciencia con mis hermanos, porque dice que Dios tiene paciencia con nosotros y que Jesucristo aprendió la paciencia del Padre, que tienen paciencia con nosotros y es como nosotros debemos tener paciencia. ¿Y a qué se refiere esta paciencia? Es hasta cuándo nos vamos a liberar de la culpa, del miedo y del juicio y de la separación. Es paciencia infinita. Pero ¿qué hacemos con nosotros, con nuestros hermanos? Aquí dice que si tú quieres tener resultados inmediatos, paciencia infinita. Y aquí les pongo un ejemplo. Digamos que un niño está aprendiendo un deporte. Si tú no le tienes paciencia al niño, digamos ejemplo, que está aprendiendo, no sé, básquet, tenis, cualquier deporte. Si tú no le tienes paciencia a ese niño, ¿qué va a pensar? Digamos que el niño se equivoca, se le va mal la pelota, el niño se va a pensar que es inútil, que no puede, porque no se le tiene paciencia. Pero si se le cae la pelota, se le va, no puede, solo es cuestión de intentar, 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 practicar, practicar. Cualquier cosa con la práctica se logra. Pero si tú al mes, a los 2 meses le dices, no, 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 es que esto definitivamente no es para ti, es que tú no sirves, es que tú no vales, es que tú no puedes, es que ya te pagué profesor y aún así no puedes, eso no es paciencia infinita. Pero si tú con amor le haces practicar, yo te aseguro que en 5 años él va a ser un campeón en eso que haya practicado. A eso se refiere la paciencia infinita. ¿Qué hay detrás de la paciencia infinita? Amor.
Amor, solo amor. Entonces, tratemos de tener paciencia infinita, primero con nosotros. Vamos a aprender la expiación para podernos liberar de esta culpa inconsciente. Continuemos. Ahí. La decisión en favor de Dios. A ver, Ernest aquí pone no tolerancia. ¿Por qué no tolerancia? No, no sé. En tal caso ahí si nos aclaras. La decisión en favor de Dios. Dice, necesitas echar sobre sus hombros toda angustia, pues Él cuida de ti porque te ama. Recuerda que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente, tal como Él la creó. Dios te pide únicamente lo que Él te dio, sabiendo que mediante esa entrega sanarás. Dios te encomendó su espíritu y te pide que tú le encomiendes el tuyo. Tomar esta decisión es fácil. Si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso, es porque tú mismo así lo has decidido. Tu papel consiste en hacer que tu pensamiento retorne al punto donde cometió el error y entregárselo allí a la expiación en paz. Repite para tus adentros y sigue a continuación tan sinceramente como puedas. De aquí viene la siguiente oración. Pero antes de hacer esta oración, en la lección de hoy, en la práctica de hoy, en la última, hay una parte que me encantó que dice, Padre, mi Padre me sustenta, me protege y me dirige en todo, no en una cosa, no solo en la paz, en el negocio, no, en todo. ¿Cuánta paz produce esta frase? Mi Padre me sustenta, me protege y me dirige en todo. Y esto es lo que nos está diciendo, que nosotros decidamos en favor de Dios, porque de esa forma te vas a sentir esperanzado. De esa forma le estamos devolviendo la mente a nuestro creador. Esa mente heredada se le devuelve como sintiendo paz y sintiéndose protegido al 100% todo el tiempo. Y bueno, aquí nos dice, Dios te encomendó su espíritu y te pide que tú le encomiendes el tuyo. ¿Qué nos cuesta decir, Dios te encomiendo mi espíritu? Dios te encomiendo mi espíritu. Sé tú el que dirige mi camino. Es una decisión, solo es una. Entonces, vamos a aprender a hacer la expiación y antes de esto dice que eh, para sentir paz podemos repetir esto tan sinceramente como podamos. Vamos a repetir esto, ¿ok? Dice, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque si le permito al Espíritu Santo, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Ok, les invito a hacer la repetición de esta frase es parte de hacer la expiación, porque aquí dice claramente que nosotros necesitamos echar todas nuestras angustias y cómo nos damos cuenta que no estamos en paz cuando no estamos dichosos. Por ejemplo, yo hoy día no me he sentido muy dichosa que se diga, totalmente honesta. Entonces, claro, cuando yo estuve preparando la clase me di cuenta de esto y me generó una paz bien grande. Porque aquí dice que nos podemos dar cuenta cuando no estamos dichosos.
Si no estamos dichosos, ya sépase que hay culpa y hay miedo atrás, porque no me siento en paz, no me siento feliz. Por eso esta oración hay que hacerla, aquí dice, tan sinceramente como puedas. Y yo los invito a leer esto, ¿no? Hagámoslo. ¿Qué les parece si lo hacemos al unísono? Al unísono para que suene con fuerza, para que se cale en nuestra mente. ¿Ok? Entonces, a la cuenta de tres, vamos a leer esta frase juntos. ¿Ya? Debo haber decidido, ay, perdón, uno, dos y tres. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque si se lo permito al Espíritu Santo, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Ok, aquí nos estamos liberando de la culpa, se la estamos entregando al Espíritu Santo y bueno, ya sabemos que si no estamos dichosos y felices, es porque no estamos en paz y que nosotros mismos tomamos esa decisión. Listo, chicos. Vamos a practicar la expiación, ¿ok? Mm, mm, mm. Pongamos la expiación. Como les decía, la expiación significa deshacer. Aquí tienen un dibujito de dos personitas, dos personajes. Porque nosotros tenemos conflicto siempre con el otro. Y si tú me dices, no, 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 es que el conflicto no es con el otro, entonces haz de cuenta que aquí está un espejo y te estás mirando a ti mismo. Pero siempre la mirada es hacia afuera. Entonces, si la expiación es deshacer, este corazón grande significa que es la fuente, que es el Creador, Dios, Padre. Y luego viene conectado el Espíritu Santo, que nosotros lo escuchamos a través de esta mente y lo sentimos con el corazón. Este es el corazón y este es el altar de Dios. Cada uno tiene su altar. ¿Y cómo haces tú? Prendes una vela, abres puertas, abres ventanas. Cuando quieres hablar con Dios, te conectas con tu altar, sientes amor, viene el pensamiento y todas las ideas que vas a expresar, a entregar. Esto va a ser entregado al Espíritu Santo y mediante el Espíritu Santo, pues llegará a la fuente original, al Creador. Todo lo que nosotros entreguemos, toda la basura mental de culpa y miedo, pues es como un presente que nosotros le hacemos para que ese ego sea deshecho, para que ese ego sea desintegrado, eliminado. ¿Ok? Eso es lo que significa este dibujito. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Tengo aquí. Antes de nosotros usar la expiación, siempre tiene que haber, como les decía yo, algo que me incomode, algo que yo no esté contento, algo que yo no me sienta dichoso, aunque no sepa qué es, aunque normalmente sí sabemos. Por ejemplo, no sé, no sé, mi hijo se está portando mal, no estoy bien en mi trabajo, tengo problemas con algún familiar, tantas cosas que pueden haber. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero buscar qué emoción, qué sentimiento, reconocer que esta emoción viene del ego, ya sea de miedo, de ira, de envidia, de fastidio, viene del ego porque no es amorosa.
Solamente con el hecho de que no sea amorosa, ya sé que es una emoción egoica. ¿Ok? Entonces vamos a buscar cuál es la emoción que me produce X situación. Me produce tristeza, me produce incertidumbre, me produce miedo, me produce tristeza, me produce desconsuelo. Entonces, el primer paso es darse cuenta. Luego, reconocemos la emoción. Por ejemplo, siento frustración porque no me tomaron en cuenta, no sé, en la cena X, Y, Z, en el cumpleaños, lo que sea. Entonces, ya reconozco la emoción y si yo me pongo a buscar qué hay detrás de esta emoción, va a haber el miedo. Siempre está implícito el miedo, porque el miedo es la base del ego. Miedo a que no me quieran, a no ser reconocido, a no tener para la supervivencia, a no tener, no sé, compañía, miedo, 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 miedo. Luego que reconozco cuál es la emoción, así sea, digamos, hoy día me sentí triste. Siento la emoción, reconozco que de fondo está el miedo y luego ¿qué hago? Me perdono porque me estoy haciendo daño. Me perdono porque me estoy haciendo daño, como les decía en la anterior lección, me estoy haciendo daño a través de otra persona. Yo me hago daño a través de los terceros. Y también me perdono porque no los hacen mejor. ¿Cómo eres culpable si no lo sabes hacer mejor? El cuarto paso sería perdonar al otro. Si es que estoy viendo en mi hermano, en mi familiar, en quien sea, la culpa implícita, es que él me hizo, es que él me habló, es que él no cumplió, lo que sea, te perdono. Aunque todavía no lo sientan, no importa, solo díganlo, me perdono, te perdono. El quinto es entregarle al Espíritu Santo. Entonces aquí sí entrego al Espíritu Santo estas emociones de rencor, miedo, envidia, angustia, desesperación, tristeza. Entrego al Espíritu Santo esta percepción de que el otro me está haciendo algo, de que el otro no me ama, de que el otro no me considera, de que el otro no me respeta, de que el otro no me apoya. Entrego al Espíritu Santo las proyecciones. Entrego al Espíritu Santo esta relación con fulanito de tal, con Menganito, con María, con José, con Pedro, ta, 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 ta. Tu entrega. Eso es lo que veíamos en la anterior lección. Decía, echa sobre sus hombros. O sea, no lo cargues tú, entrégalo, ¿ok? Tenía una profesora que decía, ya que tengo que vivir esta situación, deseo vivirla desde el amor. Luego, sexto, pido que se expíe desde la causa hasta las consecuencias. Pido expiación, pido que se expíe. Espíritu Santo, pido expiación para la relación que tengo con ABCD, con fulanito. Espíritu Santo, pido que se expíe este sentimiento de angustia. Espíritu Santo, pido que se expíe el sentimiento, no sé, de pobreza, el sentimiento de separación, el sentimiento de... Tú pide que se expíe, pide y se te dará, toca y se te abrirá. O sea, más claro. Séptimo paso, ya una vez que yo reconocí la emoción, sé que en el fondo está el miedo, me perdono, perdono al otro, entrego estas emociones, proyecciones, percepciones, pido que se expíen desde la causa, porque se acuerdan que arrancamos diciendo que se vive por ciclos. Tal vez yo esta situación la estoy viviendo ya es del 20º ciclo, ya es del tercer ciclo. Cuando yo digo pido que se expíe desde la causa, quiere decir que se expíe, que se deshaga desde cuando inició, hasta las consecuencias. O sea, aquí ya metes al pasado y al futuro. Pido que se expíe desde la causa hasta las consecuencias. Y séptimo, pido que se santifique la relación conmigo mismo, la relación con el dinero,
la relación con mi hermano, con fulanito, con menganito, pido que se santifique. Y finalmente, agradecemos. Este es el proceso de expiación básico. Luego ya les iré enseñando más cositas que se le va agregando, pero es un ejercicio mental. Recuerden que este es un curso de entrenamiento mental para deshacernos de la parte egoica, para deshacernos de la separación de la culpa y el miedo. Ok, entonces esta es la expiación que hace referencia el curso de milagros. Em, a esta le podemos agregar esta frase. Debo haber decidido, por ejemplo, voy a hacer la expiación, puedo agregar esta frase. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra, quiero tomar otra decisión. No me siento culpable porque permito que el Espíritu Santo anule las consecuencias de mi decisión equivocada. Y bueno, ya nos quedó claro en la clase anterior quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, chicos. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta de la expiación? Voy a leer comentarios. Dice, súper, así es, nos hace daño en otras personas y hasta situaciones con culpa y miedo. Se expía el pasado y el presente. Qué lindo. Sí, trae mucha paz. Recuerden que nuestro objetivo con el estudio del curso de milagros es tener paz. Mi prioridad es mi paz por encima de todo, porque una mente en paz me va a permitir crecer, me va a permitir ser feliz, me va a permitir conectar, me va a permitir todo. Me va a permitir tener buena salud porque estoy en paz, no tengo culpa. En una parte decía que la enfermedad es es una manifestación mágica. Mm, Y eso es lo que estudiamos en biodescodificación, que la enfermedad es cuando la persona no está resolviendo un problema emocional. Y claro, entra la biología a dar respuesta, a reforzar el seno, a reforzar el útero, a reforzar el cuerpo, a ulcerar, a proliferar, a hacer una gastritis, pero son respuestas que da la biología, la mente inconsciente, porque no está resolviendo un problema emocional. Ok, es verdad, nada como estar en paz, así es. La paz es la base de todo. Imagínense que un bebé nazca y que no esté en paz. Mm, Se muere nomás. Háceme un instrumento de paz, dijo San Francisco de Asís. Así es, que haga de todos nosotros un instrumento de paz. Bueno, yo pido que haga de mí un instrumento de paz. No sé si cada uno le nace. Listo, si quieren le pueden tomar una captura, una foto, para que tengan ahí el procedimiento de cómo es el deshacer la culpa inconsciente. El deshacer la culpa inconsciente, esa es la expiación. Es la primera de los recursos que te ofrece el curso de milagros para poder estar en paz. Conectar con esta emoción egoica. Nadie te puede, a ver, cuando estamos hablando de situaciones emocionales, nadie se puede meter en tu corazón y decirte, ay, te voy a sacar la tristeza. Nadie se puede meter en tu mente y decir, ay, te voy a sacar esos pensamientos de culpabilidad, esos pensamientos de cargo de conciencia. Nadie puede hacer eso por ti. Es un trabajo individual, ¿ok? Y para eso hay que ser súper honestos con nosotros mismos. Listo, chicos. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por contarnos, por participar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Ay, Dios mío, fin de la presentación. Dice. No, si no tenemos ninguna pregunta, pues hermosa la clase. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Ernest. Gracias, Wendy. Gracias, Paulina.
Gracias, Ruth, por estar aquí reunidos. Eh, Me parece que mañana ya terminamos la práctica de los repasos de los ejercicios, de las lecciones, y ya empezamos nuevamente con una sola frase. Em, practiquen, practiquen las lecciones y nos estamos viendo la siguiente clase. Entonces ya tienen el recurso estrella, que es un curso de Belén. Tengamos una feliz y bendecida noche, que nuestra prioridad sea la paz. Excelente feriado también, gracias. Bendiciones, bendiciones para todos. Linda noche.